En la clase de hoy vamos a hablar de la teoría de un lingüista que se llama Noam Chomsky, que él plantea 10 estrategias de la manipulación mediática y a partir de estas categorías vamos a analizar ejemplos de la vida política nacional. Vale decir que estas 10 estrategias han sido utilizadas por diferentes ideologías en diferentes momentos históricos en distintos países y como lo hicimos en la clase pasada, cuando hablamos de las 11 estrategias o los 11 principios gebelianos que se utilizaban en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda. Hoy vamos a complementar con este tema del lingüista Noam Chomsky. Entonces, lo primero que quiero reflexionar es algo que está en el libro de un señor que se llama Jesús Martín Barbero, que se llama De los medios a las mediaciones. Y el mismo señor Jesús Martín Barbero dice que si él volviera a escribir ese libro en esta época, en el siglo XXI, lo titularía al revés, de las mediaciones a los medios. Es decir, que cuando yo creo un medio de comunicación, entonces estoy ya premeditando unas mediaciones. ¿Podrían cerrar estos micrófonos para que no se genere como un eco ahí? Eso. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa con las mediaciones? Que los medios de comunicación, eh, desde que son creados, tienen unos propósitos. Se supone que el propósito de un medio de comunicación es informar lo que está pasando tal cual, pero esto no deja de ser una especie de utopía o de cosa muy difícil de realizar, porque los medios de comunicación tienen dueños, tienen intereses, tienen principios, tienen propaganda, tienen ideologías y por eso se hace muy difícil encontrar la verdad a través de los medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación que son tradicionales y que han sido de familias muy poderosas, de grandes grupos económicos, de determinadas ideologías políticas. Y la primera premisa que quiero plantearles hoy es muy básica. Los medios de comunicación nunca son neutrales. O sea, cuando un medio de comunicación te dice que es neutral, te está mintiendo. O si estamos en una dictadura o en un gobierno autoritario y el medio dice que es imparcial y es neutral, está mintiendo. La imparcialidad, la supuesta imparcialidad y la aparente neutralidad solamente favorecen la dictadura. Lo hemos visto en diferentes momentos de la historia y eso es lo que pasa en Colombia. Cuando tuvimos el estallido social de 2021, que ustedes lo recuerdan, en el gobierno de Iván Duque, había medios que posaban de imparciales y realmente no lo eran. Pero ¿cómo se disfrazan los medios parcializados de neutrales? Tratando de hacerle creer a la gente que están mostrando la realidad y no la apariencia de la realidad. Y acá les recuerdo un ejemplo que les citaba la clase pasada del periodista Daniel Ospina Vázquez, en donde él decía, yo trabajaba en RCN Radio cuando Iván Duque era presidente y en RCN Radio nos decían, hay que mostrar las noticias buenas de Iván Duque, hay que mostrar las noticias malas de Gustavo Petro, hay que hablar bien de la derecha, hay que hablar mal de la izquierda. Y eso lo hablaban ellos internamente en RCN Radio. Por eso fue que Daniel Ospina Vázquez renunció, porque él no quería trabajar en un medio en donde abiertamente le decían que se podía publicar y que no, sobre quién había que hablar mal, sobre quién habría que hablar bien. Una ventaja que tienen los medios alternativos radica en que no tienen dueños usualmente que sean multimillonarios, sí tienen una ideología política y hay medios alternativos que defienden la derecha, otros defienden la izquierda, otros defienden el centro, pero es más fácil encontrar la verdad o un acercamiento a la verdad en los medios alternativos que en los medios tradicionales, porque los medios tradicionales ya están pagados para decir algo.
los medios alternativos muchas veces dicen algo, más allá de que sea falso o verdadero, o más o menos falso, más o menos verdadero, pero los medios alternativos, al menos uno sabe que están defendiendo la causa política en la que ellos creen. Ahora, también es posible que un medio alternativo sea pagado para mentir. Hemos visto medios alternativos que también se basan en noticias falsas y ahorita vamos a hablar de ellos. Las bodegas, que son perfiles falsos en donde se busca dañar la imagen de alguien, sin importar su ideología. Ha habido en Colombia bodegas de izquierda, bodegas de derecha, bodegas de centro. Son perfiles falsos que a través del anonimato crean tendencias en redes sociales. Y esto lo hemos visto en diferentes momentos de la historia reciente. Pero ¿por qué es importante partir de lo que dice Noam Chomsky y de lo que dice Jesús Martín Barbero? Porque cada una de las estrategias que vamos a estudiar hoy nos van a llevar a noticias que de pronto hemos creído verdaderas y que luego nos dimos cuenta que eran falsas a través de un proceso de investigación. Entonces vamos a empezar con la primera estrategia, que se llama la estrategia de la distracción, que también se conoce como las cortinas de humo. Esta estrategia consiste en desviar la atención de las masas o del pueblo con cosas que pueden ser importantes, pero que no son tan importantes. Les quiero poner un ejemplo de algo que a mí me gusta. A mí me gusta el fútbol desde pequeño. Y yo reconozco que el fútbol ayuda a que el pueblo se entretenga y a que pase un momento grato en familia. Pero ¿cuál es el problema? Que los medios masivos de desinformación, los politiqueros, los corruptos, han usado el fútbol como un instrumento para tapar dictaduras. Y eso no es culpa del fútbol, tampoco es culpa de quienes nos gusta el fútbol, simplemente que lo han usado para tapar noticias que son más importantes para el país. Les voy a poner 3 ejemplos de cómo el fútbol se ha usado como cortina de humo, pero también 3 ejemplos de que el fútbol ha servido como escenario político para hacer denuncias. Empecemos con lo primero. En Argentina hubo una dictadura militar muy sangrienta, muy parecida a la de Álvaro Uribe Vélez, en donde mataron a miles de civiles. En Colombia fueron los falsos positivos, cuando mataron a miles de civiles. Y en Argentina fue el régimen militar que empezó el señor Videla. ¿Y qué pasaba en Argentina? Todo aquel que era tildado de izquierda, socialista, comunista, lo secuestraban y lo tiraban al mar. Eso también pasaba en Chile. ¿Y por qué los tiraban al mar? Porque era una forma de que nunca encontraran sus cadáveres. Era una forma de desaparecerlos y de tratar de limpiar la dictadura. Y Argentina es un país muy futbolero, mucho más futbolero que Colombia. Entonces se aprovecharon de la pasión por el fútbol y lograron hacer el mundial allá, en 1978. Y el lema de ese mundial y de la dictadura militar era: los argentinos somos derechos y humanos. Y eso de somos derechos suena como a somos de la derecha. Y somos humanos, es decir, porque somos los buenos. Y también como tratando de decir que ellos defendían los derechos humanos, cuando en una dictadura lo que más irrespeta son los derechos humanos. Matan a la gente que protesta, desaparecen las personas, las tiran al río, las tiran al mar y muchas cosas malas. Pero Argentina ganó su primer mundial en esa dictadura de Videla en 1978. Y gracias a que Argentina ganó ese primer mundial, el fútbol lamentablemente fue usado como cortina de humo para tapar la dictadura. Y eso se llama, en la teoría del lingüista Noam Chomsky, la distracción. Aquí en Colombia también han utilizado el fútbol para lo mismo. El ejemplo más claro lo tenemos con el amor que tiene la gente por la selección Colombia. Hace poco acabamos de participar en una Copa América. Y claro,
La gente disfrutó mucho porque Colombia llegó a la final. La gente vio muchos partidos de Colombia y para rematar estaban transmitiendo al mismo tiempo la Eurocopa. Entonces hubo un momento en donde una persona podía ver 4 partidos de fútbol al día, lo cual es muy bueno para los futboleros. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente estaba muy preocupada por ver fútbol, por ver jugar a España, por ver jugar a Alemania, por ver jugar a Argentina, a Colombia, y esto hacía que las noticias más importantes para el país pasaran a un segundo plano, que en la red social X las tendencias fueran otras. Entonces, ¿cuáles eran las tendencias en redes sociales? Vamos mi selección, vamos a ganarle a Argentina, somos muy buenos en el fútbol, nos robaron. Esas eran las tendencias. Y en el país estábamos en un debate muy importante, que es el debate de la reforma pensional. Entonces usted le preguntaba a la gente en la calle, ¿a usted le gusta la reforma pensional? Y decía no. Y usted les preguntaba, ¿por qué? Yo no sé. O sea, la gente no se veía los debates de la reforma pensional, no se veía los debates de la reforma a la salud. ¿Por qué? Porque estaban dando 4 partidos al día, 2 de la Eurocopa y 2 de la Copa América, porque no solamente era el fanatismo por la selección Colombia, sino que también la gente que es fanática del fútbol ve varios partidos. ¿Y cuánto dura más o menos un partido de fútbol? Dura 2 horas. Y si tú ves 4 partidos, que era el promedio que se estaba viendo en esa época, si tú ves 4 partidos son 8 horas. Imagínense cuántos libros, cuántas noticias, cuántas clases usted podría recibir en 8 horas. Eso es mucho tiempo. Si usted en 1 hora puede aprender tantas cosas viendo un video o una clase interesante, imagínense en 8 horas y diario, porque fue un mes completo de puro fútbol. Y ni hablar cuando estamos en época de mundial, que ya son 4, 5, 6 partidos por día, incluso hasta partidos simultáneos. Y esto se ha llamado popularmente pan y circo, porque al pueblo le dan migajas y le dan entretenimiento. Y el fútbol es un deporte muy bonito, muy interesante, pero el fútbol no deja de ser un entretenimiento, un deporte, no deja de ser un hobby. Pero temas tan delicados como la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma educativa, la reforma laboral, la paz total, o sea, son temas muy interesantes. Pero la gente protesta contra estos temas y muchas veces no entienden ni siquiera por qué están protestando. ¿Y por qué no entienden? Porque no estudian. ¿Y por qué no estudian? Porque tienen muy poquito tiempo y muy poquito interés. ¿Y por qué tienen muy poquito tiempo? Porque en Colombia tenemos una clase laboral explotada. Hay gente que trabaja 12 horas y le pagan 8, como si trabajara 8. O sea, trabajan como 4 horas extras. Y en Colombia, recordemos que hubo un gobierno llamado el de Uribe Vélez que quitó las horas extras, el pago a las horas extras. Y por eso en estos días salió un senador uribista, que es nieto de un expresidente que fue dictador y narcotraficante, Turbay Ayala, Miguel Uribe Turbay, salió a decir que teníamos un presidente perezoso, que porque no se levantaba a las 4 de la mañana. Pero si yo me levanto a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, lo cual está muy bien, pero me pongo a ver 4 partidos de fútbol, yo prefiero levantarme a las 8 y solo verme un partido de fútbol y destinar 6 horas para estudiar otras cosas que tengan que ver con el país, que tengan que ver con la economía, que tengan que ver con la ciencia. Entonces, este señor estaba ponderando, estaba idolatrando a quienes se levantan a las 4 de la mañana, como si eso fuera algo para celebrar, como si el que se levanta a las 4 de la mañana fuera superior al que se levanta a las 8 de la mañana. Es un tema de superficialidad. Es como quedarse en la punta del iceberg. ¿Qué significa la punta del iceberg? Quedarse solamente en lo que es visible de primera apariencia y no ir a la profundidad de las cosas. Entonces, hay gente que se cree muy buena que porque madruga. Pero si usted madruga y pierde el tiempo sacándole chismes al vecino, ni siquiera viendo fútbol, pierde el tiempo
criticando la ropa de la gente, los zapatos de la gente, burlándose de los demás. En vez de ponerse a estudiar, va a llegar el momento en que usted, por ser de derecha o por ser de izquierda, va a una movilización y un periodista le pregunta que por qué está protestando y usted dice cualquier tontería. Y no es por estigmatizar, pero lo que muestra la evidencia empírica es que las marchas uribistas son las más desinformadas de Colombia. Hay un video de un creador de contenido que se llama Hernán Muriel. El medio se llama Cofradía para el Cambio. Y él hizo un cubrimiento hace unos meses de una movilización ciudadana en Medellín. Y él le preguntaba a la gente: oiga, ¿usted por qué está protestando? Ah, es que las reformas de Petro son muy malas. Sí, ¿cuáles? Sí, es que la reforma a la salud de Petro es muy mala. Sí, ¿cuáles puntos o artículos no te gustan de la reforma a la salud? Y no sabían responder. Ah, es que la reforma pensional es muy mala. Sí, ¿cuáles artículos son muy malos? No saben responder. No, es que Petro es guerrillero, Petro es muy malo. Y ya. Pero hasta un senador de la República, que es el presidente del Comité Ético del Senado, llamado J. Hernández, que se montó al poder con votos antiuribistas y en este momento se mantiene con los uribistas, y eso no es el problema. El problema es que él tuvo un debate con otro congresista de apellido Mondragón, del Pacto Histórico, y en plena revista Semana le pregunta a Mondragón a J. Hernández: oiga, ¿cuáles son los artículos que no te gustan de la reforma a la salud? Y JP se quedó en shock y empezó a decir puros lugares comunes. O sea, se nota que JP no había leído ni siquiera la reforma a la salud. Y eso que se supone que le estamos pagando más de 40 millones de pesos mensuales para que estudie eso, para que estudie la reforma a la salud, la reforma educativa, la reforma pensional, la reforma laboral. Y que el colombiano promedio vea 4 o 5 partidos de fútbol por día, que los hay, es algo criticable en tanto que se vuelve fanático de algo y no está estudiando la realidad o algo que le puede afectar, como una reforma laboral, una reforma pensional. Pero que un senador de la República que gana 40 millones de pesos y le estamos pagando más de 40 millones de pesos porque tienen un montón de carros blindados, tienen celulares, datos ilimitados, viáticos, o sea, le estamos pagando casi 50 millones de pesos para que ni siquiera sea capaz de leerse un libro, un texto que se llama Reforma a la Salud, y sale a decir a los medios de comunicación que esa reforma es muy mala, pero ni siquiera se la ha leído. Si no se la leen los congresistas que les pagamos para eso, ¿qué podemos esperar del colombiano promedio que no lee y que los únicos medios que consulta, y eso que por accidente, no por investigación, son los medios tradicionales que más noticias falsas sacan, como lo mostramos en la clase pasada? Medios como Caracol, RCN, Semana, Blue Radio, El Tiempo, El Espectador. Y acá es en donde yo quiero resaltar esta primera estrategia que me parece de vital importancia. Es decir, que no es culpa del fútbol, no es culpa de la farándula, de las telenovelas, de la moda, simplemente que este tipo de hechos son importantes, pero no son lo más importante. Eduardo Galeano decía: el fútbol es la cosa más importante entre las cosas menos importantes. Y por eso, lamentablemente, un deporte tan bonito como el fútbol lo utilizan para hacer cortinas de humo y despistar a las masas y hacerles creer noticias falsas y obligarles a marchar con puras mentiras, y cuando van a marchar no saben responder por qué están marchando. La estrategia número 2 se llama problema, reacción, solución. Esta se da cuando los agentes del poder o los gobiernos permiten o dejan de manera premeditada de atender un problema que es importante, y en vez de trabajar ese problema que es importante, hacen creer que la solución al problema debe externalizarse y ellos mismos se proponen como salvadores del problema que ellos mismos han creado. Acá quiero entrar en el tema de la gasolina, que es el tema de moda hoy en Colombia.
El gobierno de Iván Duque favorecía a los privados, favorecía a las multinacionales, favorecía a las grandes empresas en plena pandemia. Recordemos que favoreció a Avianca. Ay no, vamos a salvar a Avianca de la quiebra. Mientras que se quebraban pequeñas y medianas empresas en el país, al gobierno de Duque le dio por salvar a Avianca, que porque había familiares ahí. Le dio por cobrarle impuestos a los más pobres, porque si tú grabas la canasta familiar, afectas al estrato 1 y el estrato 2. El estrato 5, el estrato 6 o el multimillonario le da lo mismo si el huevo está caro o barato. El rico, el multimillonario, el banquero, tienen con qué pagar los huevos, sin importar el precio que tengan los huevos o la carne. ¿Y qué hizo el gobierno de Iván Duque? Le cobró más impuestos o intentó cobrarle más impuestos a los pobres que a las empresas privadas gigantes. Le entregó mucho dinero a los medios tradicionales en pautas publicitarias. Petro se las quitó. Entonces, ¿qué lograba eso? ¿Y por qué el gobierno de Duque lo hacía? Porque el gobierno de Duque sabía que todos esos escándalos que se han destapado serían tapados. Porque Semana tiene millones de suscriptores, El Tiempo también, El Espectador, Caracol, RCN, Blue Radio. Estos medios tienen millones de oyentes y de televidentes. ¿Qué hizo el gobierno de Iván Duque? Favoreció los banqueros, las multinacionales, los grandes medios de comunicación que le pertenecen a las familias más millonarias de Colombia, RCN, a la organización Ardila Lule, Caracol, al grupo Valoren, que le pertenece al grupo Santo Domingo, también de los más ricos del país. El Tiempo le pertenece a Sarmiento Angulo, uno de los más ricos del país, y en varios momentos ha sido el más rico del país. Los Gilinski, los banqueros que son de los más ricos del país también y que son dueños de la revista Semana. Y de esta manera, estos medios le lavaban la cara al gobierno de Duque. Por ejemplo, en el estallido social de 2021 decían que todos los que protestaran eran terroristas, eran vándalos. Y la policía mató más de 100 civiles. Es decir, una dictadura, como la de Argentina. Pero los medios la tapaban. Eso es muy malo, que protesten. Son vándalos, son terroristas. La primera línea es pagada por Petro y por Gustavo Bolívar para hacer daños. Eso es lo que decían los medios de comunicación. Y qué casualidad que en este momento que hay protestas en Venezuela por la disputa electoral, ahora resulta que la gente que protesta en Venezuela sí es buena. Es gente que defiende los derechos humanos. O sea, los que protestaban en Colombia hace 3 años son terroristas, vándalos, delincuentes que merecen la cárcel. Pero los que protestan en Venezuela en este momento son héroes de la patria. Y ahora el malo es el gobierno de Nicolás Maduro. El que hace trampa es el gobierno de Nicolás Maduro. Y ahora resulta que el uribismo es la solución para los problemas que ellos mismos crearon. Es decir, el gobierno de Iván Duque fue el que dejó el déficit de la gasolina más alto de la historia. Fue el que se robó a Ecopetrol con los gobiernos de Pastrana, de Uribe y de Santos. Es decir, el gobierno de Iván Duque dejó empeñada la gasolina, dejó el déficit fiscal más alto de la historia. Pero ahora es la gente que gobernó con Duque, entre ellas el que realmente gobernaba, que era Álvaro Uribe, son dizque los salvadores. Es decir, que ellos son los que están mostrándose como la solución para 2026 y para salvar el déficit de la gasolina que ellos mismos dejaron. ¿Qué pasa? Que dejaron contratos amarrados, dejaron déficit creados, se robaron los dineros de la Sociedad de Activos Especiales, la conocida SAE, se robaron los dineros del Plan de Alimentación Escolar, se robaron con Karen Abudinen la tecnología de la niñez, más de 70.000 millones de pesos se robaron con Karen Abudinen. O sea, ellos atracaron el Estado colombiano en la época más difícil de nuestra historia, porque teníamos una pandemia en donde la economía se vio muy afectada con esta pandemia, ustedes lo saben. Igual es entendible que hubiese un déficit fiscal por la pandemia, pero nos tocó un gobierno lleno de corrupción que favorecía a privados
que favorecía multinacionales, que favorecía grandes empresas como Avianca, nos tocó un gobierno en una pandemia terrible. Al menos es la pandemia más horrible y la única pandemia que me ha tocado a mí. Porque esta pandemia de COVID-19 solo es comparable con la gripa alvear de hace 100 años o con la peste negra de la Edad Media. Obviamente la peste negra acabó con la mitad de la población europea, pero también hay que entender que la medicina estaba menos avanzada y que había fanatismo religioso que impedía que se tratara la pandemia como debía ser, porque se creía que la pandemia era culpa de los judíos y no se sabía que era culpa de las ratas. Y por eso la pandemia de la peste negra fue tan delicada, porque había un atraso cognitivo en la cultura. Pero en esta pandemia, con toda la medicina avanzada que tenemos en el mundo, aún así, esta pandemia mató millones de personas en el mundo y mató miles de personas en Colombia. Entonces, nos tocó la peor pandemia y nos tocó el gobierno más ladrón de la historia. Y esos huecos que dejó ese gobierno durante 4 años los ha tenido que tapar el gobierno de Petro. Pero esos mismos que atracaron el Estado colombiano con escándalos como el de OCAD Paz, como el de las regalías, como el del robo al dinero de reparación de víctimas, como el de los bonos de agua Carrasquilla, el de los paraísos fiscales. O sea, ese gobierno que atracó el pueblo ahora es oposición y dicen que todo es culpa de Petro y que Petro es el que hace que la gasolina tenga que estar tan cara, que Petro tiene la culpa del descontento de los camioneros. Y ahí es en donde uno dice que la manipulación mediática es muy brava. ¿Por qué? Porque están aplicando la segunda estrategia, que se llama problema, reacción, solución. Ellos crean el problema, luego se hacen las víctimas, reaccionan y ellos, siendo los creadores del problema, se venden como los que lo van a solucionar en 2026 cuando recuperen la presidencia y cuando recuperen las mayorías en el Congreso. Vamos para la tercera estrategia, se llama la gradualidad. Y acá vamos a hablar de lo que sería, por ejemplo, la segunda reforma tributaria del gobierno de Petro. Recordemos que la primera fue en 2022. ¿Y qué podemos notar aquí? Que los impuestos se van subiendo de a poquito. Y eso es algo que ayuda supuestamente a sostener el Estado. Alguna vez Petro dijo que si había buen gobierno no era necesario subir impuestos. Pero ¿por qué a Petro le tocó hacer una reforma tributaria en 2022? Porque Duque dejó el Estado colombiano quebrado, porque duplicó el déficit fiscal. Y Petro pues está demorando 2 años para hacer una nueva reforma tributaria. Había presidentes que hacían prácticamente una reforma tributaria por año, como Juan Manuel Santos. Pero ¿qué pasaba? Que los medios tradicionales no criticaban a Juan Manuel Santos, porque Juan Manuel Santos es de la oligarquía, más allá de que haya peleado con Uribe. Uribe y Santos defienden las mismas castas, los mismos banqueros. Así que la pelea entre Uribe y Santos era solamente política, porque económicamente defienden los mismos sectores. Ambos están inmersos en el peor robo de la historia de Colombia, que se llama el escándalo de Reficar. ¿Y sabe qué hicieron? Se robaron 24 billones de pesos de una refinería petrolera llamada Reficar. Enriquecieron multinacionales gringas y suizas, pero que en el fondo eran gringas, pero por el tema de paraísos fiscales se presentaban como multinacionales suizas. Y cuando se destapó el escándalo en el 2016, el gobierno de Santos le echó la culpa al gobierno de Uribe y el gobierno de Uribe le echó la culpa al gobierno de Santos. ¿Y sabe cuál es la verdad? Que los dos tienen la culpa. El atraco en Reficar fue de los dos gobiernos y eso lo pueden comprar ustedes con los estudios que hay. Solamente métase a Google y busque escándalo Reficar Santos Uribe y van a encontrar gran cantidad de artículos en donde les van a explicar, si son artículos sensatos, que la responsabilidad y el atraco fue de ambos gobiernos. ¿Y cómo nos distraían? Dizque peleando por las FARC. Entonces Santos
defendía el proceso de Uribe con las FARC y Uribe lo criticaba. Pero mientras tanto se estaban robando billones de pesos con Reficar. Esa es la estrategia. Peleamos, pero económicamente robamos de manera conjunta o favorecemos las mismas castas. Y esto lleva a una gradualidad que tiene que ver con hacer creer que vamos lento cuando realmente vamos rápido. Y de manera gradual ir engañando a la gente. Con peleas, como lo vimos en la estrategia 1, con peleas mediáticas, vamos embobando a la gente, mientras que de forma gradual vamos robando. Y no solamente con subida de impuestos, porque Santos hizo 6 reformas tributarias. O sea, realmente, si ustedes se ponen a ver, las reformas tributarias de Santos era para justificar el tema de la paz. Entonces, o sea, como un gobierno que hace 6 reformas tributarias es capaz de criticar a un gobierno que apenas va para la segunda reforma tributaria. O sea, eso no tiene lógica. Miren, en Colombia se hace una reforma tributaria cada 20 meses promedio, pero la mayoría de reformas tributarias las hizo Santos. Y Santos tuvo la bonanza petrolera en el 2013. Y si hablamos de temas reales, la reforma de Carrasquilla es muy diferente a la reforma de Petro en 2022, porque en la reforma de Carrasquilla, la que fue tumbada con el estallido social, se proponía gravar los productos de la canasta familiar, lo cual afectaba claramente a los estratos 1, 2 y 3. En cambio, en la reforma tributaria de Petro, los más ricos pagan más impuestos. Es decir, por ejemplo, los que ganan más de 10 millones mensuales fueron los que se vieron, entre comillas, afectados. O sea, si una persona gana 10 millones de pesos mensuales, sí le afectó, entre comillas, la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, en esta estrategia de la gradualidad podemos encontrar cosas muy interesantes, porque se van a dar cuenta ustedes de que todo esto se maneja es mediáticamente, porque una cosa es la realidad y otra muy diferente es lo que nos muestran los medios o la forma de verdad que nos venden. A propósito de esto, pues hay que tener en cuenta que el Estado tiene unos gastos fijos, el Estado tiene una deuda, y en esa medida las reformas tributarias han servido para eso. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en Colombia se hacen tantas reformas tributarias? Sencillamente porque los estados tienen muchos costos. Y como hemos tenido gobiernos tan ladrones, toca tapar muchos huecos para que el Estado no se quiebre. O sea, el Estado es una empresa, pero no es una empresa privada, como la han vendido. Pero algunos sí la han manejado como empresa privada. Bueno, recordemos que cuando Iván Duque era candidato a la presidencia con Marta Lucía Ramírez, sacaron una pancarta gigante que decía: menos impuestos, más salario mínimo para un país solidario. Eso decía la pancarta. Y realmente fue tan falsa la premisa 1 como la premisa 2. O sea, hubo más impuestos, e incluso si no es por el estallido social, hubiese habido un impuesto que afectaba ya más directamente a la clase trabajadora, a la gente humilde, y el salario mínimo fue aumentado de manera muy miserable. Y bueno, Petro sí lo ha aumentado un poquito más, pero tampoco Petro lo puede aumentar mucho por el tema de la inflación. Y porque Petro no debe aumentarlo solamente por lo que él cree, él también tiene que negociar con los gremios económicos. Pero esa campaña de menos impuestos era para los más ricos. O sea, lo que le faltó aclarar a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez era que sí había menos impuestos, pero para los más ricos. Y sí había más salario, pero también para los más ricos. O sea, eso se llama una plutocracia. ¿Qué significa plutocracia?
es un gobierno para los más ricos. Eso fue lo que hizo Iván Duque. Petro tiene otras apuestas. O sea, Petro intenta favorecer a los más pobres, a la población adulta mayor que no tiene pensión, a los medios alternativos que no tienen grandes estudios de grabación, mientras que Duque le daba toda la pauta publicitaria a los medios tradicionales, a los mismos que le lavan la cara. Petro ha favorecido más los medios públicos y ha hecho programas para los medios alternativos, como el Directorio Nacional, en donde hay más de 5.000 medios alternativos. Bueno, y yo como líder de un medio alternativo, soy consciente de que el gobierno de Petro nos apoyó dándonos un diplomado gratis, dándonos viáticos para congresos, pero el gobierno de Petro nunca nos dijo que teníamos que decir esto en contra de Uribe o a favor de Petro, o que teníamos que hablar bien de la mal llamada izquierda y mal de la derecha. Esa es la diferencia, que RCN Radio, que posa ser de un medio neutral cuando no lo es, en RCN Radio sí le decían a los periodistas como Daniel Ospina Vázquez que tenían que decir verdad y falsedad al contrario. O sea, que las noticias buenas de la oposición había que ocultarlas. Los medios alternativos tienen total independencia en ese aspecto. O sea, yo no conozco el primer medio alternativo que tenga un gobierno obligándolo a decir algo. O sea, que el gobierno de Petro le haya dicho a este medio alternativo, hey, tenés que decir esta noticia de esta manera. No. Y por eso digo yo que hay mucha diferencia entre ambos medios. Y acá llega la cuarta estrategia, que es la estrategia de diferir, que consiste en tomar decisiones perjudiciales en un momento determinado, prometiendo que esas medidas perjudiciales van a reportar beneficios en un futuro. Beneficios que nunca llegan. Acá vuelve el escándalo que les decía ahorita. Los bonos de agua Carrasquilla. O sea, Carrasquilla utilizó el Estado para negocios personales. Y el tipo, con una falsa promesa, hizo endeudar a 117 municipios pobres de Colombia. Y lo hizo para favorecer sus empresas particulares. Y ya cuando se destapó el escándalo, se vio que Carrasquilla lo que hizo fue un robo. O sea, literalmente Carrasquilla, el otro era ministro de Duque, estafó a 117 municipios pobres, les prometió cosas que nunca les cumplió y utilizó algo que era supuestamente para el Estado y para la población vulnerable para beneficio propio. Y con esa estrategia él logró perjudicar a la mayoría de gente y meterles un golazo. Otra cosa que se utiliza mucho en los medios de desinformación, que tratan al público como si fueran seres no pensantes. Bueno, de pronto hay una teoría del filósofo Emmanuel Kant que habla de la mayoría de edad. O sea, para el filósofo Kant, la mayoría de edad no es tener 18 o 21 años, es tener pensamiento propio, pensamiento crítico, sin manipulaciones externas o sin que las manipulaciones externas tengan mucha injerencia en las decisiones que yo tomo. Y ese es el concepto que quiero retomar para esta estrategia número 5. La publicidad, la propaganda, la televisión, las campañas electorales con neuromarketing electoral utilizan muchas mentiras en donde se burlan de la inteligencia de la gente. Ya lo hablamos la clase pasada, lo de nos vamos a volver como Venezuela. Esa estrategia les sirvió para gobernar más de 20 años y puede que les sirva para volver al poder. Con ese tipo de estrategias no solamente se burlan de la inteligencia de la gente, sino que también muestran que a la gente le falta mucha crítica, autocrítica, conocimiento. Hablemos del plebiscito de 2016. ¿Qué hizo el uribismo para que la gente votara en contra del plebiscito por la paz? Fueron a veredas, a barrios pobres, a decir a la gente que ese plebiscito tenía dizque un rayo homosexualizador. Es decir, que si votaban sí al plebiscito, toda Colombia se iba a volver homosexual, iban a cerrar las iglesias, toda Colombia se iba a volver atea. Entonces, de esa manera,
tratando el público como un ente no inteligente, se burlaron del pueblo y así tumbaron el plebiscito que era por la paz. De esa misma manera tumbaron la consulta anticorrupción que había planteado la señora Claudia López. Se cayó. Y esto tiene que ver mucho también con la estrategia número 6, que tiene que ver con apelar a las emociones. Ya lo habíamos hablado la vez pasada con las estrategias goebbelianas. O sea, se trata de manipular el cerebro reptilíneo y no el cerebro en donde está la parte racional, el córtex. Manipular las emociones del sistema límbico y dejarlas en lo que se conoce como el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo. ¿Y cómo se logra la manipulación emocional de los cerebros y de las personas? Se habla con mensajes globales, superficiales, y no se trabajan los temas específicos. Esto lo vemos claramente en las noticias falsas. Por ejemplo, ponen un titular falso y un contenido verdadero. ¿Sabe qué hicieron en estos días? Varios medios tradicionales, como Caracol, como RCN, como Blue Radio, publicaron un escándalo del gobierno de Iván Duque, pero lo dijeron como si fuera un escándalo de Petro. Entonces, hay duras sanciones para los desfalcos en la SAE, la Sociedad de Activos Especiales. Y entonces el Estado debe responder. Pero les faltó decir un pequeño detalle, que ese atraco a la SAE fue en el gobierno de Iván Duque y que alias la madrina, la madre de Iván Duque, y que Gualfa Telles, la esposa del fiscal Barbosa, se beneficiaron de ese gobierno y su corrupción. Pero escriben gobierno y Estado de manera abstracta para que la gente crea que es un escándalo de Petro. Exactamente lo mismo que está pasando con la gasolina. Es decir, ellos dejaron los contratos que obligaban y también hicieron las maniobras que obligaban a que la gasolina tenga que ser importada. Y ustedes saben que el dólar está casi a 4.200 pesos, cuando hace como 2 meses estaba como a 3.900. Entonces, como el dólar está 300 pesos más caro, obviamente la gasolina se pone más cara, pero ese déficit viene del gobierno de Duque. ¿Pero qué hacen los medios desinformativos? Dicen, el paro camionero contra Petro por las alzas en la gasolina. Es culpa de Petro que la gasolina esté tan cara. Es culpa de Petro que el dólar esté en 4.200. Entre otras cosas, la moneda peso ha sido de las más revaluadas en América Latina en los últimos 2 años, pero los medios tradicionales no dicen eso. Tenemos la menor inflación en los últimos 100 años, dato del Banco de la República, que es independiente de la presidencia. Los medios tradicionales no dicen eso, no dicen que tenemos la inflación más bajita de los últimos 100 años. Dicen, la inflación todavía no está positiva. O dicen, la inflación está peor que hace un mes. O sea, supongamos que la inflación bajó en un mes y al mes siguiente subió. Entonces solo comparan un mes con el otro, como para mostrar a la gente que el país va muy mal. Pero manipulan la estadística porque no dicen que en este momento tenemos la inflación más bajita de los últimos 100 años. Desde el gobierno de Pedro Neno Espina Vázquez no teníamos una inflación tan bajita. ¿Y por qué los medios no dicen eso? Porque no quieren a Petro. ¿Y por qué no quieren a Petro? Porque el gobierno de Petro se está metiendo con sus bolsillos. El gobierno de Petro no le está dando pauta a los medios tradicionales como lo hacía el gobierno de Duque o el de Santos o el de Uribe. El gobierno de Petro no les patrocina sus negocios de la CPS. El gobierno de Petro no les patrocina sus desfalcos con fondos privados de pensiones. El gobierno de Petro no les patrocina sus vías porque utilizan la excusa de construir vías 4G solo para robar. O quieren hacer en este gobierno vías que no hicieron con dineros que ellos se robaron. Y en esa medida, uno sí nota que hay gran manipulación mediática. Obviamente, y como lo dije en la clase pasada, en el pacto histórico de Gustavo Petro, también hay gente que utiliza algunas de esas estrategias. Es decir, también apelan a las emociones para manipular a la gente.
Ahí vienen las noticias falsas que le sacaron a Uribe, que refutamos la clase pasada, que Uribe con Ramón Izaza, que María Fernanda Cabal con Salvatore Mancuso Gómez, que Milton Fabiani amigo de Polo Polo. O sea, la gente que sigue a Petro también dice mentiras, también utiliza estrategias de estas para manipular emociones, pero no lo hace de manera tan recurrente, o al menos quienes investigamos este fenómeno no vemos que los seguidores de Petro recurran tan seguido a estas noticias falsas. En estos días le sacaron una noticia falsa a Vicky Dávila. O sea, inventaron que Vicky Dávila le estaba echando la culpa a Gustavo Petro del joven que decidió someterse a la eutanasia. Y muchas bodegas compartieron eso como si fuera verdad, como para hacerle coger más bronca a Petro, o también para hacerle coger bronca o más bronca a Vicky Dávila. O sea, esa noticia falsa era de doble filo, era un arma de doble filo. Y por eso es tan importante que estudiemos esto. ¿Y por qué? Porque la televisión, cuando está manipulada, o la radio o la prensa, busca crear públicos totalmente ignorantes. Y ustedes saben que la ignorancia es la peor arma de destrucción masiva que hay. Si usted hace que la gente no se eduque, si usted logra que la gente vea 4 o 5 partidos de fútbol por día, o que la gente vea reinados, eso no es malo, es entretenimiento. La gente tiene derecho a entretenerse. Pero si te clavan un reinado, 4 partidos de fútbol, con eso te entretienen y puede que no saques el tiempo suficiente para educarte. Obviamente, no podemos caer en el estereotipo de que alguien por ver fútbol es bruto, o alguien por ver una telenovela o un reinado de belleza es bruto, no. Pero lo que buscan los medios manipuladores es que la gente se entretenga con otras cosas para que la gente no denuncie lo realmente importante. Y eso también lo aplican en Colombia con otros temas. Por ejemplo, ¿cuántas noticias le han sacado al escándalo de Olmedo López y Snyder Pinilla? Yo mínimo veo 3 o 4 solamente de Revista Semana. En cambio, de la acusación que tiene Uribe por más de 6.402 falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Argentina, solo han sacado unas pocas noticias en los últimos 8 meses. ¿Por qué? Porque están con Uribe. No les conviene sacar 3 noticias con Uribe diciendo que Uribe está acusado por crímenes de lesa humanidad. Les conviene más saturar, y aquí vuelve otra vez la estrategia de Goebbels, saturar la opinión pública con el tema de Olmedo López y Snyder, y así van tapando que Uribe el próximo viernes está en juicio, que Uribe perdió un recurso de queja, que Uribe está acusado por crímenes que violan el Estatuto de Roma. Y claramente pues estos medios están a favor de Uribe. En los medios alternativos también puede pasar eso. También puede pasar que se sacan 3 noticias sobre el tema de Uribe y sobre el tema de Olmedo y Snyder solo se saca un video semanal. Claramente los medios alternativos pues tampoco somos neutrales, pero por lo menos los medios alternativos lo reconocemos, o sea, reconocemos que tenemos afinidad con el gobierno o que somos antiuribistas. En cambio, los medios tradicionales como Caracol, RCN, Blue Radio, Semana, se venden como disque periodismo neutral e imparcial, cuando realmente no lo son. O sea, uno debe reconocer lo que es. Si uno está a favor de un gobierno, reconózcalo. Y si tiene autocrítica, reconozca los errores de ese gobierno. Pero no salga con la hipocresía de, no, yo soy medio alternativo, pero yo no soy ni uribista ni antiuribista. Yo no soy de izquierda ni de derecha. Yo no soy socialista ni capitalista. ¿No? Uno tiene que aceptar que tiene una línea editorial. En el caso, por ejemplo, de Universidad Nómada, que es el canal de YouTube que yo manejo, en Universidad Nómada, yo les digo, acá defendemos todo lo que sea democrático. Entonces, la reforma agraria, ¿por qué la defendemos? Porque es democrática. La reforma pensional es democrática. La reforma a la salud, democrática. La reforma laboral, democrática. ¿Por qué atacamos los falsos positivos? Las chuzadas del DAS, la parapolítica, la Operación Orión, el escándalo y el robo de Reficar, porque son antidemocráticos. O sea, no es que queramos a Petro.
No es que Petro sea nuestro Mesías, nuestro Dios, nuestro Salvador. Simplemente que los medios alternativos que estamos con Petro hemos reconocido que este gobierno tiene unas demandas democráticas. Ahora, cuando el gobierno de Petro se equivoca, también hay que reconocer que se equivocó. Y uno tiene que mostrarle a los estudiantes, como profesor, los errores del gobierno. Y también tiene que mostrarle las virtudes de los opositores al gobierno. Por ejemplo, ¿qué virtud tienen los opositores al gobierno? Que tienen una propaganda súper pegajosa y contundente. La propaganda del uribismo es de las más poderosas del mundo, de las más poderosas de América Latina. O sea, el uribismo sabe muy bien manejar la propaganda. Por eso saben de memoria los 11 principios que estudiamos la clase pasada, saben de memoria las 10 estrategias que estamos estudiando hoy, porque ellos tienen ese mérito. Ellos saben convencer las masas. Uribe tiene 269 procesos judiciales y aún así hay 10 millones de personas que votan por el que él diga. O sea, Uribe sigue teniendo injerencia en por lo menos 10 millones de personas. 10 millones de personas que votaron por Iván Duque. 10 millones de personas que votaron por Rodolfo Hernández, el recientemente condenado y fallecido Rodolfo Hernández. O sea, si hay tantos millones que votan por el que diga Uribe, es porque Uribe tiene una propaganda muy efectiva. Entonces, así uno sea anti-uribista, uno tiene que reconocer que Uribe propagandísticamente lo hace bien. Y eso se llama pensamiento crítico. Y reconocer que la ignorancia es lo que más les conviene a los que utilizan esta propaganda para manipular. Entre más ignorantes sean, más fácil les manipulan. Y la octava estrategia tiene que ver mucho con eso, con promover públicos que sean complacientes. Es decir, los medios, las redes, la radio, la televisión, las redes sociales, los medios alternativos, tienen unos estilos que influyen mucho en el modus operandi y en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasa con Caracol y RCN? Que hacen cosas que son muy superficiales. Series que son totalmente superficiales. O sea, que de pronto hacen reír. No, que Betty la Fea, que Pedro el Escamoso. O sea, son cosas muy superficiales, pero logran ponerse de moda, logran ser tendencia en redes sociales, logran repetirlas hasta el cansancio, y con esto matan dos pájaros con un tiro. O como diría el Chapulín, que dice los refranes al revés, matan dos escopetas con un pájaro. Porque por un lado crean un rebaño que sea dócil, que sea débil, que sea engañable, y por el otro logran establecer unas prácticas de sociedad de consumo, una sociedad que ve mucha televisión, muchos comerciales, una sociedad que les genera ingresos, y así mantienen una maquinaria ultracapitalista. ¿Cómo dice la novena estrategia? Esta es muy utilizada, y déjenme decirles que esta la utiliza más la derecha que la izquierda, porque la derecha refuerza mucho la estrategia de la autoculpabilidad. Es decir, la gente que se muere de hambre en Colombia no es por culpa de que Karen Abudinen se robó 70.000 millones, o Andrés Felipe Arias se robó más de 70.000 millones, o se robaron entre Pastrana, Uribe, Santos y Duque 80 millones en Ecopetrol. No, o sea, la gente en Colombia es pobre porque es incompetente, porque no son competentes, porque no madrugan a las 4 de la mañana como Miguel Uribe Turbay. Entonces le hacen creer a la gente que son pobres por culpa de ellos, cuando realmente la gente es pobre porque ellos se han robado billones y billones de pesos durante casi 200 años. Porque es que el robo no empezó con el uribismo, ni con Andrés Pastrana, ni con Samper. El robo empezó con Simón Bolívar y Santander. O sea, desde que éramos una republiqueta naciente y nos separamos de España para depender del Imperio Británico. O sea, estamos hablando de robos de hace 200 años. ¿Por qué los ricos son tan ricos en Colombia? ¿Y por qué los pobres son tan pobres? Porque Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Porque los ricos han robado demasiado. ¿Y por qué les da tanta rabia que un gobierno les cobre impuestos a los ricos? Porque ellos quieren es gobiernos que no le cobren impuestos a los ricos y que sí le cobren impuestos a la canasta familiar. Y en esa medida, esa estrategia de refuerzo de la autoculpabilidad les funciona mucho. Porque ellos siempre están a decir, no, es que usted es un vago, usted es un incompetente, usted no sirve para crear empresa, usted es un mamerto que lo mantiene la mamá. Usted es pobre
porque es incompetente, porque es bruto, porque es ignorante, porque es petrista, porque es castrochavista, porque es de izquierda. Si usted quiere ser rico, vuélvase uribista, emprendedor, de derecha, capitalista, progrese vago, estudie vago, madrugue vago, madrugue a las 4 de la mañana para que le rinda más, para que no se queje porque le quitaron las horas extras, para que no se queje que lo exploten, para que no se queje de que pensionarse es muy difícil, para que no se queje de que están invirtiendo el dinero de sus pensiones en un puente. Y claramente, la última estrategia que les quiero compartir hoy tiene que ver con que estas personas que te manipulan de esta manera tienen un conocimiento minucioso no solamente de la gente, sino del ser humano en general. O sea, ellos saben de psicología, saben de neuromarketing electoral, saben de propaganda, saben de semiótica, que es el estudio de los signos en la vida social, y saben muy bien de la ignorancia de la gente, y saben qué mentiras les puede creer la gente. Por eso sacan noticias falsas todos los días, por eso hacen sentir culpable a la gente todos los días. Y ahí están las 10 estrategias que plantea el lingüista Noam Chomsky. Y si conocemos estas 10 estrategias, nadie nos va a manipular. O si nos manipulan, no va a ser de forma tan severa o tan grave. Vamos a poder resistir con pensamiento crítico y, como decimos en la Universidad Nómada, vamos a poder luchar por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Bueno, nos quedan unos 5 minutos para que hagan preguntas, comentarios, aportes, y gracias por la atención. Tienen el micrófono apagado en este momento, no escucho nada. Eso. Eso, perfecto. Perfecto. Se escucha muy pasito. Eso. Eso, queda atento a las preguntas. De salir aquí para que pregunten, aporten, que les impactó, que les llamó la atención. Y antes de ello, pues, impactados por todas sus enseñanzas y esta interpretación de los principios del lingüista Chomsky, ¿no? Es gringo. Es gringo, pero antiimperialista. Genial, para que se den cuenta que no todo gringo defiende al máximo ese sistema. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Vengan acá, chicas. Aquí tenemos otra vez a Laurita, ¿verdad? Laura, bienvenida. Yo quisiera hacerle una pregunta. Cuéntame. Te escucho. Sin pena. Tranquila, que por eso no pasa nada malo. Pregunte lo que quiera. Bueno, mientras la chica se recuerda, pasamos a otras niñas. Venga acá, Carolita. Sí, las niñas que van a hablar, vengan acá. Sí. Carol. Buenas. El paro camionero. Eso, tú quieres mi punto de vista sobre el paro camionero. Ah, perfecto, de una. La solución que yo implementaría para el paro camionero, perfecto. Listo. Yo pienso que es importante que haya una reunión del presidente Petro con todos los gremios y que hablen con cifras en la mano. Es decir, que le expliquen al pueblo y a los camioneros que no entiendan de dónde viene el déficit de la gasolina, de dónde viene el déficit, porque estamos importando comida, porque no teníamos una reforma agraria, porque importamos la gasolina, porque estamos empeñados y los gobiernos pasados han empeñado para que haya contratos y nos toque comprar la gasolina afuera. Esto se soluciona con diálogo, así como se debió solucionar en el 2021. Pero lamentablemente esa vez nos fuimos a un estallido social, donde la población civil fue la mayoritariamente víctima. Yo no creo que lleguemos a un estallido social, pero sí considero que el presidente Petro pues debe tener la suficiente sabiduría y calma para que hable de frente con los camioneros, sobre todo con los grandes camioneros, y les explique
lo que Petro ha hecho en sus redes sociales, porque Petro ha explicado el por qué es obligatorio subir la gasolina, el por qué importamos la gasolina y cuál fue el déficit de gasolina y económico que dejaron los pasados gobiernos, particularmente el de Iván Duque Márquez. Entonces la solución siempre será el diálogo, porque un estallido social no le conviene a nadie. Y yo sé que el presidente Petro pues va a tener la sabiduría para negociar, porque ya ha pasado con otros gremios como con los taxistas. Los taxistas también le hicieron un paro a Petro y Petro lo supo llevar de la mejor manera, lo mismo que el Ministerio de Transporte. Entonces esperemos que se solucione de la mejor manera y como debe ser. Bueno, ¿tienen alguna última pregunta o comentario? Bueno, mi pregunta sería que si ya sabemos que estamos siendo manipuladas por noticias falsas, Sí, ¿cómo podemos combatir a la vez esa insensibilidad? Porque a algunas personas pues no les preocupa esto, como que, bueno, estoy siendo manipulado, pero mi vida continúa, mi vida sigue igual, esto a mí no tiene nada que ver. sí. Entonces, ¿cómo podemos combatir esa insensibilidad que hay en muchas de las personas para hacer algo contra estos problemas actuales? Excelente pregunta. Mira, todos los días están sacando 3, 4, 5, 10, 20 noticias falsas. Y lo peor de todo, no son perfiles falsos de internet, son los mismos medios tradicionales. Es muy difícil porque usted puede desmentir una noticia falsa, pero mientras que usted desmiente una noticia falsa ya se regó y ya están inventando otra. Por eso estamos en una guerra de cuarta generación, como lo dijimos en la clase pasada. Pero, ¿qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo hoy. O sea, sentarnos acá de manera voluntaria, de manera abierta, autocriticándonos, reconociendo que hemos caído en noticias falsas, reconociendo que la verdad debe estar por encima de la ideología y que es importante combatir los discursos de odio. O sea, que ya no estamos para amenazar al que piensa diferente. Y algo que me gusta a mí del gobierno de Petro, entre muchas cosas, es que el gobierno de Petro permite la protesta. Más allá de que saquen ataúdes o que diga que lo van a matar o lo que sea, Petro ha respetado la protesta pacífica. Iván Duque no respetó la protesta pacífica y por eso terminamos en un estallido social sangriento en donde mataron a cientos de civiles. Esa es la diferencia entre un gobierno que respeta la protesta pacífica y otro que no lo hace. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más o nos vamos? Ya, yo creo. Una pregunta, pues, de la personera, La personera. ya salió, sí, la personera Mentero, ¿verdad? La personera se fue. Eso. No se deja ver. También es forma de preguntar anónimamente. Bueno, como tenemos conocimiento, está la estrategia de distracción y también la cortina de humo, en la cual Sí. no convirtamos nuestro Estado colombiano en un estado de negligencia social por las noticias falsas que constantemente hay, así como la falta de fomento en las marchas y paros. Entonces quisiera saber cómo estas podrían ser disminuidas para tener conciencia social de lo que es un Estado y del presidente. Excelente pregunta. Eso se disminuye con pedagogía. O sea, es que, por ejemplo, ustedes son medios alternativos, porque ustedes tienen perfiles. Sobre todo, pues, las que están en 11, porque de pronto las más pequeñas no tienen perfiles. Las que están en 11 de pronto ya tienen perfil de Facebook, tienen perfil de Instagram, de TikTok, de X, tienen cuenta en WhatsApp, en Telegram. Entonces, ustedes mismas pueden ser el motor para hacer pedagogía. Por ejemplo, ver solamente medios que ustedes sepan que no les van a llevar noticias falsas. Hay dos portales que critican mucho al gobierno, pero que se les debe reconocer que son especialistas en noticias falsas, que son La Silla Vacía y Colombia Check. Y cuando hacen una noticia falsa contra Petro también la refutan. Entonces yo les recomiendo que lean ese tipo de prensa y que miren medios alternativos que a ustedes les genere confianza, que ustedes sepan que ese medio alternativo no les miente, que ese medio alternativo no es fanático, que ese medio alternativo no se deja enceguecer por la ideología. Y esa es la forma como podemos combatir esto, tratando de buscar siempre las mejores fuentes,
Y reitero, en Universidad Nómada refutamos cualquier noticia falsa, sin importar la ideología. Hemos refutado noticias falsas contra Uribe, contra Petro, contra Fajardo, noticias falsas de seguidores de Uribe contra seguidores de Uribe, de seguidores de Petro contra seguidores de Petro. Y eso es lo que deben hacer los medios. O sea, refutar la noticia falsa sin importar la ideología. Y de nuevo les reitero la invitación para que se suscriban y para que miren el contenido de Universidad Nómada, porque todos los días hacemos un noticiero y en ese noticiero refutamos las noticias falsas y lo hacemos con el mayor rigor posible. Muchas gracias. Va a hablar, Ah, gracias. otra chiquita va a hablar también. Hay otra pregunta. Se llama la conejita, va a hablar. Hágale, hágale. Escucho. Buenas Buenas. tardes. En nombre de la Fundación Académica Ágora Goretti y las estudiantes de grados 11, le queremos dar un agradecimiento al compartirnos sus conocimientos frente a estas nuevas tendencias, despertándonos nuestra curiosidad de no confiar en todo lo que los medios nos presentan, sino también hacer nuestras propias preguntas e investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y ya saben que siempre a sus órdenes. Esto que hago aquí con ustedes, yo lo hago todos los días. Lo hago 2, 3 veces en el canal de YouTube de Universidad Nómada. Esto mismo que hice aquí con ustedes lo hago todos los días. Y es porque estoy en esa lucha de la verdad, de la pedagogía, de las víctimas, de los derechos humanos y de evitar de que estos medios mentirosos nos sigan tratando de meter los dedos en la boca. Así que muchas gracias a las muchachas de 11 y a todas ustedes por haber estado hasta el final. Doctor Wilber, aquí se me traumatiza esta chiquita si no habla. Ah, no, hágale. No, ¿cómo la dejar traumatizar? Escuchémosla. Pues la primera pregunta sería que ¿cuál es la cifra que recibe Pasto y si usted pudiera influir en los gastos del país y qué lo invertiría? O sea, mejor dicho, son dos preguntas en una. Güey, madre, pero están muy buenas las preguntas tuyas. Bueno, ustedes saben que precisamente hay un tema muy importante en el gobierno nacional, que es tratar de priorizar las zonas que tienen más dificultades. O sea, ¿qué pasa con Antioquia? Que Antioquia es un departamento antiuribista. ¿Y qué está haciendo, por ejemplo, Uribe? Tratando de darle más presupuesto a Antioquia cuando Antioquia no necesita tanto presupuesto y claramente pues uno siempre tiene que partir de los principios de la equidad, porque si uno parte de ahí, del tema de la equidad que debe haber en el DNP, y uno debe saber que, por ejemplo, Antioquia tiene más posibilidades en algunos aspectos que otros departamentos, por ejemplo que el Amazonas. En el caso de Nariño hay un dato muy interesante que quiero compartir con ustedes, que la inversión para Nariño en el DNP es de 25,5 billones, o sea, mejor dicho, para 4 años. O sea, casi todo lo que se robaron en Reficar es lo que da para invertir en Nariño durante los 4 años del gobierno de Petro. Entonces, imagínense cuánto se pudo construir con ese dinero que se robaron ahí, solamente en Reficar, entre los gobiernos de Santos y Uribe. Cuánto se pudo aportar en vivienda, en salud, en educación, en apoyo a emprendimientos juveniles, en agua potable. Entonces, es importante que tratemos de analizar muy bien la propuesta del político y tratar de votar por la alternativa que sea más confiable y que sepamos que van a cuidar mejor los recursos, porque el dinero del Estado no es del político, el político solamente lo administra. El gobierno del Estado es de todo el pueblo colombiano. Entonces, cuando el politiquero roba, le robas al Estado. Y por eso es tan importante que los politiqueros que hayan tenido escándalos de corrupción, que nunca jamás vuelvan a ocupar cargos públicos. Bueno, y la segunda parte de tu pregunta, que
tiene que ver básicamente de cómo invertir el dinero. Pues yo pienso que siempre se debe priorizar en la población más vulnerable y priorizar en los programas sociales, de educación, de vivienda, de salud y de tierras fértiles para cultivar. O sea, reforma agraria. ¿Por qué se pudo revalorar el peso? ¿Por qué bajó la inflación? Porque la reforma agraria ha tramitado millones de tierras y en ese trámite de millones de tierras se ha podido reducir la inflación a un solo dígito, que ha sido la constante, y es algo muy importante para cualquier gobierno, y por eso les invito a que miren estas noticias económicas en diferentes portales. Por ejemplo, el portal del Banco de la República es confiable, pero ciertos pasquines no son confiables para noticias económicas, como Semana. Entonces, Semana no es confiable para noticias económicas. Portafolio es un poquito más confiable. El Banco de la República más confiable. Entonces, hay que saber la fuente para saber de dónde sacamos los datos. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Lucas. También es bueno que usted conozca de su trabajo que está haciendo tanto el lunes como hoy y el próximo lunes. Las estudiantes van a hacer un trabajo que con los 10-11 principios de Goebbels, que usted analizó el mes pasado, van a hacer un ejercicio de buscar eso donde se aplica. Incluso no importa que vuelvan a repetir lo que usted dijo para tener mayor conciencia, ¿verdad? También con los 10 principios de Noam Chomsky, también hacer ese mismo ejercicio, ver dónde se ve eso, dónde se detecta, buscar. No importa que vuelvan otra vez a repetir lo que usted dijo, me gusta, porque es conciencia y es la realidad, eso no es nada abstracto ni teórico, ¿verdad? Entonces ese ejercicio lo van a hacer. Bueno, doctor, qué felicidad haber estado hoy con usted, nos sentimos muy contentos, es mucha honra tenerlo a usted aquí con nosotros, con la Fundación Académica Ágora Goretti y la IEM María Goretti, que es un colegio muy prestigioso aquí en nuestra región. Bueno, muchas gracias y adelante ese trabajo tan bonito. Y a todas ustedes a suscribirse a la plataforma virtual de Universidad Nómada. Ya saben que ahí está la verdad veraz. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Eso, nos vemos en el canal de YouTube de Universidad Nómada. Gracias, un abrazo y espero algún día viajar allá para conocerles en persona. Acá las puertas abiertas, claro. Doctor. Qué gusto tenerlo por acá. En esas grandes conferencias organizaríamos un encuentro acá en Pasto también. De una. Un abrazo y hasta pronto. Se cuidan.